Hola, buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen almuerzo y un buen descansito, que nos queda un rato. No mucho, pero nos queda un ratito. Bueno, yo soy Susana Cruilles, que veo, bueno, algunos me conocéis, veo algunas caras conocidas y algunas que me alegra mucho no conocidas verlas. Yo soy psicóloga clínica, terapeuta de familia y soy profesora colaboradora del departamento, del programa de estrés y resiliencia en la edad temprana del departamento de Stanford. Lo primero, dar las gracias a la Fundación ABA, a la Fundación Koplovich, Alicia Koplovich, y al Hospital Gregorio Marañón y al doctor Jorge Vidal y a los organizadores por invitarnos. Y bueno, y tengo el honor y el gusto de presentarles al doctor Víctor Carrión. El doctor Víctor Carrión es psiquiatra infantil, es vicepresidente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Stanford. También tiene un endowment, el John Turner Endowment, que es como una dotación, un reconocimiento muy importante de la universidad. Y es director del programa de estrés y resiliencia en la edad temprana de la Universidad de Stanford, de la Escuela de Medicina. A título personal, y por darles una introducción aparte de la que está aquí, no como la que ha dado la doctora Lola Moreno esta mañana, pero el doctor Carrión, aparte de ser gran amigo y colega, y para que vean y para que entiendan, vean todavía más allá de lo que él vaya a comentar, el doctor Carrión es un gran clínico, atiende pacientes. Sobre esa clínica investiga, hace investigación y esa investigación lo disemina, ¿no? Yo creo que esas tres patas, lo clínico, la investigación y la diseminación, el ser profesor, es lo que crea el conocimiento, ¿no? Creo que eso es lo que crea el conocimiento, y esas tres patas tienen que estar ligadas, y el doctor Carrión pues yo creo que las cumple, y muchos de los que están aquí también, ¿no? Pero que el trabajo del doctor Carrión y lo que van a ver ahora pues es una muestra de eso. Entonces, pues yo creo que adelante Víctor nos va a hablar de la prevención en salud mental desde el ámbito educativo y cómo aumentar la resiliencia de los jóvenes. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí. Gracias, Susana. ¿Me oyen? ¿Está funcionando el micrófono? Sí. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Siempre me alegra venir a la madre patria, ¿verdad? Yo soy originalmente de Puerto Rico, así que esta es definitivamente mi madre patria. A venir a platicar con ustedes esta mañana. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y virtualmente. Le quiero agradecer a las fundaciones, a ABA, a Koplovich, a Gregorio Marañón, al doctor Jorge Vidal, por pensar en incluir esta charla y estar aquí con ustedes. También les quiero dejar saber que la moderadora es más que la moderadora, es una colega de casi ya 10 años, muchísimo tiempo con nuestro programa en Stanford, y recién acabamos de llegar de Puerto Rico, donde hicimos unos adiestramientos para dos tipos de intervenciones que voy a presentar hoy. Una de prevención y otra de tratamiento. Así que ya les contaré más de eso. Entonces, vamos a ver si esto me funciona. Muy bien. La pelea, la batalla entre la naturaleza y la crianza, yo creo que todos estamos de acuerdo que ya ha terminado. Sabemos que es la combinación entre ambas las que crean las condiciones en las cuales hemos estado hablando esta mañana. Y el problema es que no sabemos cuánto de los genes y cuánto del ambiente se reúnen para crear las vulnerabilidades que tenemos al estrés. Estrés que todos necesitamos vivir y tener y que estamos creados para manejar. O sea, podemos manejar estrés. Una vida sin estrés es una vida bien problemática. Tenemos que pensar del estrés como una vacuna que nos ayuda a cuando otras cosas más traumáticas pasan tarde en la vida, ya estamos preparados a cómo manejarlas. Esa vulnerabilidad al estrés que cambia nos puede hacer más resilientes,
aunque no sabemos todavía lo que es resiliencia, vamos a hablar de eso un poquito. Pero también, si el estrés es mayor, puede llegar a formar un trastorno de estrés postraumático. Pero también quiero acordarles que cuando el estrés es trauma, no solo eso es un precedente al trastorno de estrés postraumático, pero es un estrés para cualquier condición que el individuo sea vulnerable, como ansiedad, depresión, cualquier otro tipo de situación. Entonces, las posibilidades son bien complejas. Pues aquí tenemos la invertida curva, la invertida U curva del estrés. Y esto es lo que les estaba diciendo yo antes, que si no tenemos, déjame ver si estoy tratando de poner la flecha. Sí, si no tenemos, aquí está, gracias. No, esta no es. Sí, ¿dónde está? Bueno, se desapareció. Ok, no tengo mucho estrés todavía. Pero a medida, vamos a ver, no, a medida que nuestro estrés aumenta, nuestra salud, nuestro bienestar, cómo nos sentimos, todo eso mejora. Si no nos preocupamos de ese examen que vamos a tener mañana, de seguro que no vamos a hacer muy bien, porque no nos importa. Pero ¿qué pasa? Que eso llega hasta solamente una área óptima. Después de esa área óptima, el estrés que hemos estado acumulando, entonces ahí es que nuestra salud se empieza a afectar, nuestra felicidad, como nosotros hacemos. Y cuando hablamos de estrés traumático, desastres naturales, desastres interpersonales, violencia causada por otros seres humanos, estamos hablando de este lado de la curva. Así que cuando yo les esté hablando a ustedes de trauma, piensen en esto. Cuando les esté hablando de estrés, puede ser en cualquier sitio, cualquier ángulo aquí. Pero ¿qué pasa? Que el estrés se acumula. Entonces, en mi programa hablamos mucho del maletín que todos llevamos. Y ese estrés, pues uno está hecho en la misma manera que manejamos la temperatura, podemos manejar el maletín, podemos manejar la cantidad de estrés. Pero si tienes 5, 6, 7 años de edad y tu maletín está bien pesado, te puedes caer para atrás. También si tienes 35, 40, 80 y el maletín es más pesado de lo usual, te puede afectar. Entonces, ahí estamos entonces en la segunda parte de esta curva. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño se siente que lleva un maletín muy pesado? O cuando se siente que un carro viene y él tiene que brincar de ahí, ¿verdad? De esa situación, pero se siente así constantemente, se siente así todo el tiempo. Bueno, muchas cosas están pasando en ese cerebro pequeño. 100.000 millones de neuronas, billones de sinapsis, algunas neuronas se están podando, otras les está pasando myelin. ¿Qué le pasa a ese proceso? Cuando yo empecé en Stanford hace 28 años atrás, uno de mis colegas, Robert Sapolsky, algunos de ustedes lo conocerán, estaba trabajando con cortisol, que lo llamamos corticosterone en animales. Entonces, él trabaja con animales y él vio que los efectos de cortisol, que todos nosotros lo tenemos, ¿verdad?, para ayudarnos a manejar el estrés, esta hormona, pero en cantidades altas puede ser neurotóxico. Entonces, eso me hizo pensar que estos niños que tienen mucha experiencia de estrés y están teniendo mucho cortisol en su sistema, ¿cómo les está afectando eso el desarrollo del cerebro? Y no solo el desarrollo y la estructura, pero la función del cerebro. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer antes de que pase eso? ¿Y qué podemos hacer cuando esté pasando o después que pase? Y lo primero que hicimos fue que vimos cuáles eran las cantidades de cortisol que estos niños que tienen el trastorno de estrés postraumático tenían. Y lo que vimos fue que antes de irse a acostar, lo estábamos recogiendo cortisol durante el día. Y lo primero que podemos observar es que la línea
de los niños que tienen trastorno de estrés postraumático y los niños que no tienen ningún diagnóstico y que no tenían problemas psiquiátricos, tenían la misma curva durante el día, lo que llamamos el circadian rhythm. Era el mismo de por la mañana hasta por la noche. Pero que en los niños que tenían el trastorno de estrés postraumático, antes de irse a la cama, estaba máximamente elevado. Y esto me preocupó. Esto me preocupó por el estudio que había hecho Robert Sapolsky, viendo que cortisol puede ser tóxico a las neuronas del cerebro. Entonces hicimos trabajo de MRIs, ¿verdad? Para ver a la estructura del cerebro. Y notamos, antes de eso, notamos que cortisol, hay unas partes límbicas en el cerebro, el hipocampo, por ejemplo, que tiene muchos receptors para cortisol. Entonces, esta parte del cerebro estaba funcionando peor en los niños que tenían el trastorno de estrés. Eso lo pudimos comprobar con un estudio de fMRI para dándole una prueba de memoria a los niños y podemos ver la actividad del hipocampus. No solamente vimos que la actividad era menor, pero que había una relación entre cuánto cortisol tenían y qué le estaba pasando a la estructura del hipocampus. Entonces, ¿qué pasa? El hipocampus y la amígdala, que es el corazón de las emociones, viven en el lado límbico del cerebro. Entonces, el área prefrontal es como el área que es el freno, que ayuda a la regulación de esa amígdala. O sea que cuando vemos el trastorno de estrés postraumático y vemos hipervigilancia, lo que tenemos es una amígdala que está muy activada y necesitamos ese freno, ese desarrollo de la parte frontal cortical para controlar esa actividad. Pero ¿qué pasa? Que en los niños, en los adultos hay menos receptores en la parte cortical para cortisol, pero en los niños los receptores están distribuidos más universalmente. Entonces, lo que pasa es que no solo el cortisol estaba afectando la estructura y la función del hipocampo, pero también estaba afectando la estructura y la función del área prefrontal. Entonces, vimos que había una asociación negativa que era muy significante entre los niveles de cortisol antes de acostarse, los que les enseñé, y los volúmenes grises de la área prefrontal del cerebro de estos niños. O sea, hay una asociación que está pasando entre los niveles de cortisol y la función del cerebro. Les hablé de la amígdala, ¿no? Y de la hipervigilancia que tienen los niños. Una cosa que podemos hacer en fMRI, MRI funcional, es que podemos dar estos exámenes, ¿no? Para, como les dije, ver la memoria. Pero cuando hacemos uno que activa la amígdala, lo que vemos es que los niños que tienen el trastorno de estrés postraumático están activando la amígdala mucho más que los control. Y no solo eso, no solo lo están activando más, pero lo están activando rápido. Aquí mismo es donde se presentan imágenes de caras que están enojadas para ver cómo reacciona el cerebro a esto, e inmediatamente vemos esa actividad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir un número de posibilidades, ¿verdad? Que la amígdala está muy activa, que lo sabemos, o que el área prefrontal no está haciendo un buen freno para eso. Y lo que pasa es que el trastorno de estrés postraumático nos enseña que el área límbica y el área cortical, las áreas en las cuales yo les he estado hablando, son bien plásticas. O sea que son bien vulnerables cuando pasa algo. Porque cuando pasa algo, el cortisol se eleva, ¿verdad? Y ese cortisol está afectando la función de esas áreas límbicas y esas áreas corticales, porque son más complejas, pero también son más plásticas. ¿Pero qué quiere decir esto? Además de las malas noticias, ¿no?, que estoy compartiendo. Lo que quiere decir es que el cerebro se puede adaptar al ambiente. Que si hay un ambiente que es traumático, esto pasa. Pero si el ambiente no es traumático,
si el ambiente es positivo, si el ambiente es uno de intervención, de prevención, de tratamiento, ¿sería el cerebro igualmente plástico? O sea, podemos tomar la ventaja de la plasticidad del cerebro para hacer intervenciones. Y eso fue lo que hicimos después de esto. Con la información que habíamos adquirido por nuestros estudios, nos dimos cuenta que había una necesidad de un tratamiento que fuera muy enfocado en actividades que aumentan la función del área prefrontal. Y muchas de las cosas que voy a mencionar son cosas que ustedes saben que se usan, pero lo que es diferente del tratamiento de la terapia de claves traumáticas, lo tengo que traducir al español, la terapia de claves traumáticas es que es cómo se hace, ¿verdad? Entonces, cuando las personas van por entrenamiento, como hicimos Susana y yo en Puerto Rico recientemente, no solamente les estamos enseñando los componentes, pero les estamos enseñando cómo aumentar la eficacia y el empoderamiento del niño en ser parte de trabajar en estas áreas. Estas áreas, la primera es educación. Y no puedo decirles qué importante es la educación. Simplemente decirle al niño lo que tiene y a la familia. ¿Cuál es el problema? Que ellos sepan que si esto le pasa a ninguno de nosotros, nosotros reaccionaríamos de una manera muy similar. Que no son un problema, que no son locos, que no son malos, pero de la misma manera que una vez se rompe el brazo, el cerebro se puede afectar y podemos tener un, no lo que llamamos un disorder, pero un injury, ¿no? De cuando pasa algo y nuestro cerebro se va en esta hipervigilancia. Entonces, en uno de los estudios vimos cómo disminuían los síntomas del trastorno de estrés postraumático a medida que los niños van por este tratamiento y disminuyen. A medida que pasa el tratamiento, que son 15 sesiones, disminuyen los síntomas del trastorno de estrés. Pero lo que fue bien interesante es que los puntos bajaron significativamente mucho más después de la educación, después de simplemente dar información. Porque acuérdense que nosotros estamos en este ambiente de psicología todo el tiempo y pensando y hablando, pero la mayoría de la gente no sabe, ¿verdad? Y los niños definitivamente no saben. Ellos no saben porque están respondiendo de cierta manera. Ellos no saben que un comportamiento fue adaptivo en una parte de sus vidas cuando pasó algo traumático y ahora cuando tienen un recordatorio, ¿no?, de lo que pasó, el cuerpo reacciona de la misma manera, pero ese comportamiento ahora no es adaptivo, ahora es maladaptivo, ¿verdad? Un niño que rompe una ventana porque hay fuego y tiene que salir y el cuerpo aprende a romper las ventanas, es algo que te ayuda cuando estás sintiéndote mal o que te sientes en peligro. Cada vez que el niño ahora siente humo o se siente en peligro, le da con romper ventanas. Y él no sabe por qué. Y la maestra no sabe por qué, y la familia a lo mejor no sabe por qué. Esas asociaciones, ese condicionamiento clásico, ¿no?, de la manera que uno aprende, se le tiene que enseñar al niño. Todo eso es parte de la educación. Entonces, antes de empezar en la narrativa de la vida del niño, trabajamos con ellos para desarrollar juntos una caja de herramientas. Y le enseñamos unas cuantas cosas, les enseñamos ejercicios de mindfulness, vamos a hacer unos cuantos aquí hoy, les enseñamos relajación y herramientas cognitivas. Y muy importante, ellos también desarrollan sus propias herramientas. Y eso también ayuda con el empoderamiento y la eficacia. Entonces ahí empezamos el historial de estrés traumático crónico, que no es una narrativa común y corriente como qué fue lo que pasó, ¿verdad?, que fue lo último. Es una narrativa del maletín. Es una narrativa de todo lo negativo, de todo lo positivo,
de todo lo neutral. Lo ponemos en una línea de vida. Entonces, ahí el terapeuta es bien como un reportero, ¿no? No quieres interferir mucho con la historia, quieres simplemente adquirir datos por un número de razones que compartimos cuando hacemos el entrenamiento. Entonces, después de eso, ahí sí podemos entrar en el procesamiento de la historia de estrés traumático y ayudar a cambiar las distorsiones cognitivas, por ejemplo. Después hay una actualización de la mitad de la terapia, donde se le da información a los padres del progreso que se está haciendo y empezamos a identificar claves. En el caso del niño con el fuego, el humo, ¿no? O el sentirse que hay ruido, o el calor, o algo. Cosas que en otro momento neutral van a pasar y van a hacer que estos comportamientos aparezcan de nuevo. Entonces lo que hacemos con esas claves, ¿no?, traumáticas es que hacemos exposición. Primero imaginaria, después en la sesión y después en vivo. Y después otra vez procesamos la historia de estrés traumático para ver si la narrativa ha cambiado desde el principio hasta el final y ya, y se cierra el caso. Entonces desarrollamos este tratamiento y lo investigamos, ¿verdad? Porque queríamos investigar si está cambiando esa plasticidad del cerebro. Entonces, en este punto no los tenemos que llevar otra vez a un MRI, porque los MRI, como ustedes saben, estas imágenes magnéticas de resonancia pueden ser bien invasivas. Entonces, hay otro método, la espectroscopía funcional de infrarrojo cercano, lo que en inglés llamamos FNIRS, Near Infrared Spectroscopy, que nos ayuda a calcular, sin el muchacho estar en una máquina ni nada, simplemente teniendo estos detectores en una gorra, qué partes del cerebro están activas. Y lo que nos dimos cuenta después de usar este tratamiento de TCT y de usar el tratamiento de TFCBT también y comparándolos con el tratamiento que las clínicas estaban usando en ese tiempo, es que no solo los síntomas estaban disminuyendo, menos ansiedad, menos depresión, menos síntomas de trastornos de estrés, pero que también había más actividad en el cerebro, en la área córtica prefrontal. Entonces, eso es lo que hacemos cuando los niños están en esta parte de la curva, ¿verdad? Pero antes de llegar allá, hay algo que se puede hacer durante este tiempo para hacer prevención y ayudar a los niños a tener una caja de herramientas antes de que algo pase. Bueno, yo me empecé a preocupar por mi equipo, porque mi equipo estaba trabajando. Bueno, déjame ir acá un poquito. Ok. Mi equipo estaba trabajando con niños que tenían historial de trauma todos los días. Eso es fuerte, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ¿cómo voy a proteger a mi equipo? ¿Cómo voy a hacer que las cosas sean más placenteras aquí en este tipo de trabajo? Y traje a un psicólogo que tenía experiencia, John Redger, que tenía experiencia con mindfulness y también era un instructor de yoga. Y empezamos a usarlo como equipo. Él se hizo parte de nuestro equipo y empezamos a hacerlo en grupo. Y yo vi los beneficios que tenía para mí, para mis compañeros, para el trabajo que estábamos haciendo. Lo llevamos a una escuela donde estábamos haciendo otro tipo de trabajo. La principal estaba bien interesada en saber qué estaba pasando en ese cuarto, en esa clase, porque nadie estaba yendo a la oficina de ella. Y eventualmente decidimos que íbamos a hacer un estudio para ver cómo este programa que llamamos Salud y Bienestar, Health and Wellness, ayudaba a niños que estaban en la escuela. Entonces hicimos un estudio y el estudio, perdón, ok.
El estudio fue un estudio que también quería ver cómo esas áreas que estábamos hablando anteriormente se estaban cambiando. Acuérdate que ahora no son niños que tienen una experiencia clínica, pero todavía eran de una vecindad donde había mucha violencia. Y muchos de ellos estaban teniendo mucho estrés. Y en otro estudio que hicimos de sueño, lo que nos dimos cuenta es que muchos de ellos no estaban durmiendo bien. Estaban durmiendo menos y no estaban pasando suficientemente tiempo durmiendo en las etapas profundas. En las etapas profundas del sueño son las etapas que nosotros procesamos las emociones del día. Así que ellos tenían menos tiempo para hacer eso. Y si uno no procesa las memorias del día y las convierte en palabras y dice yo pude pasar por esto y esto y aquello, esas emociones que tenían se quedan. Se queda la memoria guardada como una emoción y no una palabra, no como una narrativa. Por eso es que hacemos narrativa en el tratamiento. Usualmente cuando los niños están pequeños, cuando son bebés, ellos están como 85% del tiempo en una etapa que se llama Rapid Eye Movement, la etapa de los movimientos que es física, la etapa de los movimientos de los ojos rápido, que viene después del área profunda del sueño. Y a medida que nos ponemos más adultos, pues naturalmente perdemos más tiempo y ahora sí de adultos pasamos como 25% del tiempo en esa etapa. Estos niños antes del tratamiento estaban pasando 15% de su tiempo. O sea, se veían más mayores que gente adulta. Y es un problema que el doctor Arango se refirió cuando dijo que la gente que tiene trastorno de estrés muere como 10 años anterior, porque el proceso de envejecimiento está ocurriendo más rápido. Y aquí vemos una prueba en el sueño. Están durmiendo como si fueran más viejos de lo que son. Entonces, pues queríamos ver la actividad de la amígdala en este caso y queríamos también ver el sueño. Y con una organización que se llama Pure Edge, que se han convertido en partners ahora por un largo tiempo, desarrollamos un currículo en las escuelas que enseñaba posiciones de yoga y también ejercicios de atención plena o mindfulness, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos, trajimos instructores de yoga a las escuelas porque pensamos, bueno, ¿quién mejor para enseñar yoga, no? Pero ¿qué pasa? Que los instructores de yoga no saben cómo manejar una clase, un salón de clases, y los maestros sí, tienen eso, ¿no? Entonces, uno de los resultados más importantes que hicimos y que ahora Pure Edge utiliza es que la mejor manera de llegar a los niños es entrenar a los maestros y que los maestros dictan el ambiente que va a haber en ese salón de clases. Y eso es efectivamente lo que pasó cuando cambiamos y lo que sigue pasando cuando hacemos los entrenamientos. Entonces, no solo hicimos este estudio viendo estas medidas, pero también teníamos otro distrito escolar que era similar a este distrito donde no estábamos haciendo la intervención, para que tuviéramos un grupo control que pudiéramos comparar los resultados con ellos. Ese grupo recibió también la intervención después que el estudio terminó. Entonces, en cuestión de la amígdala y esa actividad de la amígdala que está en el trastorno de estrés, tenemos la intervención cuando empezó y la intervención cuando terminó y actividades de la amígdala. Y podemos ver que en el grupo de intervención la actividad de la amígdala disminuía. Mientras en el grupo control que no recibió la intervención, en algunas maneras, en alguna forma, a la segunda tiempo aumentó. O sea, que nos está diciendo que esto está ayudando a que la amígdala se calme o que el área prefrontal también esté trabajando mejor.
En el área de sueño, lo que vimos en el grupo que no tuvo el currículo es que nada pasó del tiempo 1 al tiempo 2 al tiempo 3, mientras aquellos niños que estuvieron en el currículo, su sueño, esto es sueño total, aumentó. O sea, estaban durmiendo por más tiempo. Y no solo eso, vimos que aquella área que estábamos hablando, el área de la etapa de los movimientos rápidos de los ojos, también aumentó con mucho significado en aquellos niños que tenían el currículo. Entonces, esta combinación de yoga y mindfulness crea este currículo donde tenemos estos resultados y Pure Edge desarrolla un programa que les voy a presentar en un poco que empieza a distribuir por muchas escuelas internacionalmente. Y mi colega Susana Crueles es parte de ese equipo también y ha sido parte de diseminar esos resultados y ese adiestramiento de cómo hacer lo que en un punto aquí se llamaba Health and Wellness, pero ahora se llama Empiece con el Corazón. Y les voy a decir en un ratito lo que es eso. Entonces tenemos el tratamiento con las claves traumáticas, la terapia de claves traumáticas, y tenemos la prevención con lo que llamamos poder puro. Entonces, hemos trabajado mucho en estrés, ¿no? Ya les dije que estrés puede cambiar el cerebro, pero que pueden haber intervenciones que pueden cambiar el cerebro de una manera positiva y podemos balancear eso, que es muy bueno. Pero cuando estudiamos la salud del niño, no solo estamos interesados en disminuir los efectos del estrés traumático, pero también queremos aumentar la resiliencia que tienen los niños. Y sabemos algunas cosas. Sabemos que tener buen sentido de humor ayuda en términos de resiliencia. Sabemos que perseverancia ayuda en términos de resiliencia. Sabemos que la presencia de un adulto en ese niño que está creciendo para procesar los eventos del día y para darles oportunidades y qué sé yo qué, también ayuda. Pero ¿qué pasa si no es solamente la presencia de ese adulto, pero que hay algo en ese niño que le hace buscar ese adulto y mantener esa relación con un adulto? ¿Verdad? Estamos hablando de aspectos biológicos también, no solo psicológicos, pero biológicos. Entonces sabemos muy poco de la biología de la resiliencia. Y at Stanford, una de las cosas que estamos haciendo en mi departamento es que estamos trabajando con lo que llamamos organoids. Y organoids son células stem cells. Células madres, gracias. Células madres que se pueden convertir en cualquier tipo de célula que uno quiere, ¿verdad? Pues en nuestro caso las convertimos en neuronas, porque nos interesa saber cómo funcionan las neuronas. Entonces, las neuronas crecen, en vez de crecer en un plato como 2D, de 2 dimensiones, crecen suspendidas, creando una imitación de un cerebro, ¿no? Un cerebro pequeño, porque crece como una bolita y son neuronas y se comunican una con la otra. Entonces, lo que hicimos fue que estamos exponiendo esos organoides a distintas cantidades de cortisol para ver cuáles son los efectos epigenéticos que pasan en los genes de estos organoides. Entonces, aquí tenemos los organoides que están expuestos a cortisol, como el trauma, y después una dosis más pequeña que será como una clave, como una señal, como un recordatorio, que algunos lo tienen y algunos no. ¿Okay? Y después podemos compararlas a todos y después se hace un análisis de cuáles son los genes que están más activos cuando el cortisol está presente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esa situación es ver que en realidad estos organoides no solamente son neuronas, pero que tienen receptores para cortisol
y aquí averiguamos que los tiene. Después tenemos que averiguar, bueno, se activa si le damos cortisol, y sí, se activa. Entonces, lo que queremos ver es cuáles son los genes que se activan o se deactivan cuando están expuestos a cortisol, ¿ok? Y ahí es que yo colaboro con mi geneticista, así que no me pregunten cómo sabes cuándo está on y cuándo está off. Pero yo veo los resultados, y los resultados fueron que muchos de los genes que nosotros sabemos por la literatura que están envueltos en el proceso de trastorno de estrés postraumático están activándose en estos organoids. Pero descubrimos unos nuevos también, y la mayoría de los nuevos que descubrimos tienen que ver con la formación de colágeno, collagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene la pregunta otra vez de la edad y de ponerse mayor antes de tiempo, porque el colágeno pues juega un papel en eso. Y cuando uno tiene esos resultados, lo que uno tiene que hacer después es llevar un estudio no solamente de estas bolitas que están creciendo en el laboratorio, pero a una población grande. Y eso es parte del estudio entonces que estamos haciendo en Puerto Rico. En Puerto Rico lo que estamos haciendo es que estamos trabajando con muchas escuelas, no todas estas ya. Susana y yo simplemente trabajamos con una aquí y una aquí, distintas partes de la isla, como un pilot, ¿no? Entonces, hay dos propósitos. Una, llevar estas intervenciones que ahora tenemos data, ¿no?, que son favorables a la comunidad. Entonces, lo que hacemos es que adiestramos a los maestros en lo que llamamos Empiecen con el Corazón, que les voy a enseñar en un minuto lo que es, y adiestramos consejeros en la terapia de claves traumáticas. Entonces, hay una evaluación antes de los adiestramientos y una evaluación después de los adiestramientos, para maestros, para consejeros y para estudiantes. Entonces, los estudiantes en esos 3 tiempos, porque algunos no van a necesitar el tratamiento, ¿verdad? Entonces, la segunda vez que se evalúan, después de Empiecen con el Corazón, pues se va a ver cuáles son los niños que necesitan la terapia. Y después, esos son los niños que van a trabajar con los consejeros. Entonces, lo que tienen que hacer es, hay una evaluación completa de cosas psicológicas, sociales, emocionales, y también tienen que dar un ejemplo bucal, lo que llamamos un swab, para coger células de la boca, que así es que podemos ver qué genes se activan cuando ellos reciben los tratamientos, porque algunos de los niños se van a mejorar y otros no. Entonces, los que se mejoran, ¿qué están activando? Entonces, así sabemos mejor, podemos enfocar más el tratamiento. Decimos, bueno, este es el tratamiento, es para los que tienen esta cantidad de genes, aquellos otros que no se están activando y que no están haciendo mejor, necesitamos otro tipo de intervención para ellos, para que activen estos genes que están relacionados con resiliencia. Sé que esa parte es media complicada y media larga, pero espero poder volver en unos años y dejarles saber cuáles son los resultados de todo eso. Entonces, el tratamiento de salud y bienestar que le enseñamos a los maestros, la intervención, que es una intervención de prevencia, empieza con una parte que es de autocuidado. Y esto es muy importante, porque los estudiantes van a estar viendo al maestro, o sea, y el maestro va a estar creando el ambiente en la sala de clases, ¿verdad? Entonces queremos que el maestro se sienta bien antes que nada, antes de enseñar nada. Entonces damos lecciones de autocuidado y también de la neurociencia que es la razón por la cual desarrollamos esto, alguna de la información que yo he compartido con ustedes. Entonces, la otra parte que es el currículo mismo, y el currículo es uno de 12 lecciones que se llama Empiece con el Corazón. Y cada lección es como de 20 a 30 minutos, uno por semana. Entonces, tienen que practicar los ejercicios que se aprenden en esa lección 3 veces a la semana. En particular, en el estudio
Así es que es el currículo, pero en el estudio de Puerto Rico son 2 lecciones por semana porque tenemos 8 semanas nada más para trabajar. Entonces no es solamente enseñarles, pero es también practicarlo. Entonces ellos tienen que implementarlo en las clases. Entonces en esta parte de neurociencia lo que hacemos es que hablamos de la fisiología del estrés, algunas de las cosas que yo he compartido con ustedes hoy. Practicamos algunas medidas de cuidado personal y exploramos la interconectividad entre el estrés, el autocuidado y el sesgo negativo que muchas personas pues, pueden tener. Y esto es todo para poder ayudar al niño con su carga alostática, que es el desgaste del cuerpo que se acumula cuando una persona está expuesta a repetidos estresores, ¿no? Muchas veces cuando uno va y habla con un niño acerca de lo que pasó, ¿no? Viene a tu oficina porque algo pasó la semana pasada, o tú vas a Haití porque hubo un terremoto y estás planeando hablar de eso. La verdad es que el niño te habla de muchas otras cosas más. El niño tiene esta propensión a querer hablar de todas las cosas que están en el maletín. Bueno, algunos niños, porque otros nos dicen que no tienen maletín, ¿no? Y que todo está bien. Entonces tenemos métodos también en la terapia de claves traumáticas, en cómo trabajar con esos niños también. Ok, ups. Vamos para atrás. Entonces, muchas de las cosas que he hablado con ustedes, pero con más tiempo, ¿verdad? Le enseñamos un poquito de la amígdala, de la corteza prefrontal, de por qué es importante hacer esto, de qué pasa cuando lo hacen, de qué fue lo que investigamos, de cuáles fueron nuestros resultados y cosas así. Entonces, lo más importante es le enseñamos los ejercicios que hay que hacer. Y empezamos bien básicamente y como bloques se va acumulando y acumulando. Se empieza con relajación y con respiración, después se le añade a esto movimiento y después se le añade a esto descanso. Respiración suena muy sencillo y todos hemos escuchado de eso ahora, siempre respiramos, así que algunos de nosotros nos preguntamos por qué hay que hacer respiración, siempre la estoy haciendo. Por respiración es que estamos vivos, ¿verdad? Así de importante es que es. Y si algo es así de importante, ¿por qué no hacerlo lo mejor que lo podamos hacer? Y lo que pasa es que en nuestro diario vivir estamos respirando obviamente, pero respiramos muy leve, no profundo. Entonces con este ejercicio lo que hacemos es que le enseñamos a cómo aumentar lo que respiramos. Y le decimos la razón por eso, porque hay un nervio en el cuerpo que une el cuerpo con el cerebro, que es el nervio número 10, el nervio vago, que está encargado del sistema que calma nuestro cuerpo, el sistema parasimpático. Entonces, ese nervio va al diafragma, va a los pulmones, ¿no? Y nos ayuda a todos a calmar. Entonces ahora los voy a invitar a que tomen una respiración profunda conmigo. Lo que voy a hacer es que vamos a respirar para adentro a medida que mi dedo va para el tope de la montaña. Vamos a parar ahí un momentito y después vamos a respirar para afuera cuando el dedo esté bajando la montaña. Vamos a respirar adentro por la nariz y afuera por la boca como si tuviéramos un sorbeto. ¿Una qué? ¿Pajita? Una pajita, ok. Entonces, sigan mi dedo y vamos a respirar todos juntos para adentro. Muy bien. Ahora sin mi dedo vamos a hacer 3 de estos respiraciones.
A medida que respiramos más profundo, traemos más oxígeno. Este se lleva en la hemoglobina por la sangre a todos nuestros músculos y nuestros músculos se relajan más. Los ejercicios de respiración son el bloque primario. A eso se le añaden otros ejercicios con movimiento. Ahora vamos a respirar para adentro mientras subimos los brazos. Déjeme demostrarlo primero. Vamos a respirar para adentro y respiramos para afuera, moviéndonos al lado derecho. Después volvemos al centro. Hoy bajamos los brazos aquí. Después volvemos al centro. Respiramos para adentro de nuevo. Y para el otro lado respiramos para afuera. ¿Okay? Eso fue bien rápido. Lo vamos a hacer bien lento. Ok. Ok, vamos a respirar para adentro. Ahora en cuestión de 5 minutos ya hemos aprendido la respiración y hemos añadido movimiento a la respiración. Y en estas lecciones seguimos añadiendo y añadiendo y añadiendo y a los niños les encanta. Y no solo eso, pero lo utilizan, lo usan, hacen mejor académicamente. Me dijeron hoy que tenemos un paper impress, un resumen científico que se va a publicar, donde sus notas de matemática y de letrear han mejorado y funciona muy bien. Ese es empiece con el corazón. Entonces, los objetivos de aprendizaje para los maestros es tener este plan para los grados de 6 a 12, pero si van a esta organización que se llama pureedgeinc.org, tienen los currículos en español y en inglés para todos los grados, desde preescolar, escolar y como hemos trabajado nosotros con ellos desde que empezaron, yo siempre les he obligado a tenerlo todo en español. Así que todos los recursos están en español, todos los currículos están en español. Ellos practican y aplican las estrategias de respira, muévete y descansa. No estamos haciendo descansa porque se me quedan dormidos. Pero aquí está la dirección. ¿Okay? Y pueden conseguirlo todo ahí. Y revisamos una lección de ejemplo para los maestros para que ellos sepan lo que es. Entonces, yo no sé si esto funciona o no. ¿Funciona? Si ustedes ponen el teléfono aquí a este code, eso les da un ejemplo del currículo. O lo lleva directamente al currículo. A la página de Pure Edge y ahí pues pueden investigarlo todo. Esto es todo para la prevención. Para el tratamiento, en Stanford tenemos ahora un programa de entrenamiento y el primer curso es online, el segundo es como un webinar y el tercero es uno de supervisión. Y toda la información de cómo entrenarse para hacer la terapia de claves traumáticas las pueden encontrar en otra web para la cual no tengo proyección. Así que simplemente si buscan a Stanford Early Life Stress and Resilience Program, el nombre de mi programa, bueno, cuando termine lo pongo en la primera pantalla porque yo creo que está ahí. En el buscador aparecerá la web de Stanford. Entonces, ok, pues ese es el currículo. Entonces, hablé de evaluaciones, ¿verdad? ¿Qué evaluamos? En los maestros evaluamos la depresión, la ansiedad, el sueño,
el estrés, la resiliencia, la competencia y el burnout a todas estas tiempos. Pensando que mientras más recursos tienen, mejor se van a sentir. Así que ya les dejaré saber si eso pasa o no pasa. Con los terapistas, bien similar, lo mismo. Y con los niños también, pero aquí en los niños también buscamos por los síntomas de estrés postraumático, porque aquellos que los tienen van a recibir el tratamiento de los consejeros. Y también tienen el epigenetic analysis, que es el swab de la boca, que es este que está aquí, es así. Es un poquito de recordatorio del COVID, ¿no? Entonces la ventaja es de que no molesta en lo absoluto. Tienes que dar saliva y a los niños les encanta eso. Muchas gracias a toda la gente que ha apoyado nuestros estudios. Gracias al equipo. Este es el nombre del programa. Si ponen este nombre, Stanford Early Life Stress and Resilience Program, eso les va a dar información de cómo entrenarse en la terapia de claves traumáticas. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a tener preguntas. Muchísimas gracias, Víctor. Enhorabuena por todas estas investigaciones y muchas ganas de ver el proceso de esta investigación. Pues abrimos preguntitas, a ver si tienen preguntas, dudas. Comentabas de cómo acceder también a los chavales o niños con más dificultad para contar directamente su mochila. Si nos puedes decir un poquito cómo lo hacéis. Sí, el tratamiento de... ¿Está bien que tengo los dos micrófonos? El tratamiento de estrés postraumático es una combinación de distintos métodos. Como dije, aumentar eficacia, empoderamiento, ayudar a las familias. No todo es conductual, comportamiento cognitivo-conductual. Entonces, una parte importante es la parte psicodinámica, la parte de insight, ¿no? Entonces, una de las cosas cuando estábamos desarrollando el tratamiento es como uno toma insight y lo hace de una forma concreta, ¿no? Y rápida. O sea, hacer psicoanálisis rápidamente, eso es un oxímoron. Entonces, lo que hicimos fue que hicimos un número de formas, porque los niños compartimentalizan todo, ¿no? Ellos saben la historia de lo que les pasó, a lo mejor. Ellos saben que tienen unos sentimientos, aunque a lo mejor no tienen nombres para ellos, ¿no? De miedo y de coraje, por ejemplo, y de tristeza. Y ellos saben el comportamiento que están haciendo que los mete en problemas. Pero ellos no ven que porque esto pasó, yo desarrollé estas emociones que me hacen hacer esto. Esa es la parte psicodinámica. Entonces tenemos unas formas que los ayudan a hacer esas conexiones. Pero antes de eso, tienen que identificar que tienen una emoción a lo que pasó. Y esos son los niños que tú mencionas, que algunos dicen, no, a mí no me pasa nada, todo está muy bien. Tenemos una forma que es cuando trabajamos con tres sentimientos cardinales: el miedo, la ira y la tristeza. Entonces hay una forma que dice, cuando yo estoy triste o cuando tengo ira, hago esto, ¿no? Entonces ahí pues les ayuda a conectar el comportamiento con la forma. Esa es la forma 1A. Tenemos la forma 1B que dice, si yo tuviera miedo, si yo tuviera ira, si yo tuviera tristeza, haría esto. Y ese tipo de niños tienden a contestar esa segunda y lo contestan con el comportamiento que están haciendo. O sea, no contestan el primero porque ellos dicen, yo no siento ninguna de estas emociones, pero si la tuviera, esto sería lo que haría. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, pues se trabaja ahí poco a poco con eso también.
Gracias. Di que hay un libro. Ah, verdad, hay un libro. Hay un libro que se tradujo al español por Gedisa, que es en el trastorno de claves traumáticas. Entonces, yo soy el autor y está disponible en Amazon, yo creo. ¿Se oye? Sí. Bueno. ¿Se oye ahora? Pásale del micrófono, si quieres. ¿Se oye? Sí. Nada, enhorabuena, pues me ha gustado mucho la presentación y quería preguntar si el programa preventivo que habéis presentado en las escuelas, si también se ha incluido alumnado de aulas preferentes con trastorno del neurodesarrollo, pensando en TEA, discapacidad intelectual, bueno, si tenéis alguna experiencia o si conocéis o si sabéis si este programa se va a implementar en este alumnado. Sí, si entiendo la pregunta correctamente, en el tratamiento es diferente. En el tratamiento tienes que tener cierta capacidad para coger estos conceptos que yo presenté y esos niños pues hacen mucho mejor. No digo que no se pueda utilizar con otros, pero no lo hemos hecho todavía. ¿Ok? Eso no es el caso con los ejercicios. Los ejercicios se los enseñamos a la clase completa y la clase completa los hace y los maestros aprenden a ajustarlos a su clase y a dar la información. Esa es otra ventaja de tener el maestro, que el maestro sabe cómo sus estudiantes aprenden. Entonces presenta el material de una forma que sí, que lo pueden digerir. Y como dije, empieza bien simple. Entonces se va aumentando. Me imagino que habrá algunos niños que los movimientos se ponen muy complejos y la yoga y qué sé yo qué, pero se quedan con lo que aprendieron y eso simplemente les ayuda. ¿Quieres añadir? No, yo creo que lo has explicado perfectamente. Okay. No, quería decirte que hay un par de preguntas de la web, ¿no? que las hago. La primera dice que ¿por qué no usa resonancia magnética funcional y utiliza el FNIRS? Es más barato. El MRI es bien caro, entonces el FNIRS es más barato, número 1. Número 2, mucho más cómodo para el paciente. Ellos prefieren ponerse una capa que ir a una máquina que está haciendo mucho ruido y que a los investigadores a veces le toma tiempo también a poner en el schedule, ¿no? Sí, es más complicado trabajar con el MRI. Es muy bueno porque, como ustedes vieron, no traje fotos magnéticas porque ese es otro tipo de charla, creo que la hice el año pasado, pero te da muy buena información. Pero también estaba buscando por algo que eventualmente se pudiera usar clínicamente. Entonces el MRI no tiene esa facilidad. Porque es caro, porque es grande, porque a los niños a veces no les gusta y están incómodos. Entonces el FNIRS da esa información. Pero una limitación grande del FNIRS es que simplemente te da información cortical. No te da información subcortical, o sea, no me dice qué está pasando en la amígdala o en el hipocampus, por ejemplo. Pero hay personas que están trabajando en crear algoritmos de la información cortical que te puede dejar saber qué está pasando subcorticalmente. No, por añadir algo a lo que tú planteas, el gorrito este se lo llevaban yo esto lo vi cuando la primera vez que fui, se lo llevan los niños a casa, entonces el gorrito se lo ponen en la casa. Va un especialista, va a la casa, le pone el gorrito y le hace la prueba durante toda la noche. O sea que eso también facilita mucho la comodidad para los participantes en el estudio. La otra pregunta que dice aquí es ¿cuál es el objetivo de conocer el perfil genético si es para optimizar los recursos terapéuticos? ¿Quién dijo esta mañana que no podemos mejorar lo que no podemos cambiar? ¿Alguien dijo eso? Y lo que queremos es información. Queremos saber lo que es resiliencia. Porque solamente sabiendo completamente lo que es de una manera psicológica, social y biológica, vamos a poder aumentar la resiliencia con más eficacia.
Entonces, por ejemplo, podemos hacer tratamientos e intervenciones que están enfocadas en activar esos genes que identificamos como que son críticos para la resiliencia. Gracias. No sé si queda tiempo para una última pregunta, si alguien quiere. Si no, terminamos esta charla y seguimos con las escuelas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.